Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con las entregas de microteóricos de PAC, esta vez vamos a hablar un poco de los planos y las angulaciones. Ya estuvimos hablando de los aspectos técnicos de la fotografía, esta vez vamos a hablar de el qué fotografiar. Ya podemos manejar nuestras cámaras analógicas, digitales, las que vayamos a usar, con ciertos criterios que me van a permitir no tanto una exposición correcta, sino también lograr determinados efectos artísticos en mis trabajos. Esta vez nos vamos a centrar un poco más en el qué vamos a fotografiar. Estos planos se pueden catalogar, se pueden dividir, nomenclar, por encuadre, por angulación o por punto de vista. Estos criterios van a estar, a veces los vamos a ver solos, a veces los vamos a ver combinados. Vamos a ver que la nomenclatura de planos en inglés puede diferir un poco de la nomenclatura de planos en español. Depende de la escuela, en definitiva. Y también vamos a ver que esto no es una catalogación absoluta, sino que hay muchas variantes. Pero lo que estamos tratando de hacer ahora a esta altura de PAC y no, ya que estamos hablando, perdón, de PAC 1 y no de PAC 2, donde sí nos vamos a meter más en profundidad en el audiovisual y en la producción audiovisual, en este momento lo que nos interesa es que ustedes tengan una guía básica como para poder hablar un lenguaje común cuando nos estamos refiriendo a la fotografía, al qué vamos a fotografiar y poder justamente intentar un diálogo o construir a partir de esta nomenclatura un relato fotográfico. Los tipos de plano por encuadre entonces van a ir desde un plano sumamente abierto, un gran plano general o plano panorama, a un plano sumamente cerrado, que es un plano de detalle. Los tipos de planos por angulación van a estar subdivididos a su vez entre el plano cenital y el plano nadir, es decir, un recorrido que va a hacer la cámara como una especie de semicírculo desde el cenit, desde el punto más alto en el cielo, si lo traemos de la astronomía, que es en definitiva de donde viene esa nomenclatura, hasta el nadir, que es el punto más bajo desde el cual yo puedo observar un sujeto o un objeto o determinada acción. Referidos a una persona, podemos hablar de 4 tipos de planos. De nuevo, esta es una catalogación muy general, ustedes pueden después profundizar mucho más si les interesa, viendo tutoriales de fotografía, viendo videos en YouTube, viendo blogs que tengan que ver con el cine y la fotografía. Pero en definitiva, y para los efectos de PAC 1, de este módulo de PAC 1, vamos a hablar de 4 planos que son el plano dorsal, el plano escorzo, el plano perfil y el plano frontal. Y por otro lado tenemos 2 planos particulares, el plano flip over y el plano holandés o plano aberrante, que tienen determinadas características. El flip over en definitiva en fotografía no lo vamos a estar logrando porque implica un movimiento de esa cámara, mientras que el plano holandés o plano aberrante es un plano con una angulación particular. Por encuadre entonces tenemos el plano panorámico, panorama, plano general, extremo, gran plano general, como quieran llamarle. Es un plano que básicamente me va a situar en un tiempo y en un espacio. En un tiempo que puede ser la época medieval, puede ser la época contemporánea, en un espacio que puede ser una construcción amurallada o una ciudad del siglo XX. Por lo general es un plano que abre mi narrativa, si estamos hablando de la narrativa clásica y la sucesión clásica de valores de planos dentro de la narrativa. Después vamos a ver que eso por supuesto se puede romper y puede variar, pero es un plano que lo que me da es información básicamente de el tiempo y el lugar donde se va a desarrollar mi historia. Acá tenemos un ejemplo de plano general, donde estoy viendo una ciudad contemporánea, con determinadas características, que en definitiva va a servir de marco si yo quisiera empezar a narrar una historia
que suceda en ese tiempo y en ese espacio. Después vamos a hablar de un plano general. Vamos ahora ya cerrando un poco más el plano. Un plano general me da información sí del entorno y me muestra a su vez a mis personajes, ahora sí, personajes que pueden ser el protagonista, antagonista de la historia, pero en definitiva personajes que están ocupando aproximadamente un tercio o un cuarto de esa composición fotográfica. Los veo, no los veo con mucho detalle, sí todavía tengo detalles de mi entorno. Un plano general que va a contener a mi personaje principal o puede contener a más personajes en definitiva. Y ahí vamos a hacer una primera diferenciación cuando estamos hablando entonces de un plano general o de un plano conjunto. El plano conjunto implica que haya dos o más personajes en mi cuadro. En la nomenclatura en inglés podemos ver que hacen diferencias, por supuesto también, entre el two shot o el plano de dos, es decir, que hay dos personajes, el three shot o un plano de tres, es en definitiva una forma más de detallar ese plano conjunto. Pero lo que tengo que considerar ahora es simplemente que hay dos o más personajes en cuadro. El plano entero o plano figura es aquel que me permite ver a mi sujeto, vamos a suponer el protagonista de esta historia, o la protagonista de esta historia en este caso, de la cabeza a los pies, dejando un cierto aire por encima de su cabeza y por debajo de sus pies. Estoy viendo al cuerpo en su totalidad encuadrado en un plano que ya no me muestra tanta información del entorno, sino que empieza a centrarse en esa figura humana. Entonces, este plano, repetimos, toma el valor de plano entero o plano figura. Si vamos cerrando un poco más este encuadre, vamos a pasar a ver el plano americano, que, vaya sorpresa, viene de los western americanos, es decir, de las películas de vaqueros, en los cuales, bueno, no solo importaba ese duelo que había entre el sheriff y el ladrón, ¿no? Aquello de la ley del oeste, que trata de mostrarme, ahora sí, no solo el personaje tomado desde las rodillas, sino también ese atributo particular que tenían los western, que era que siempre los personajes estaban armados. Entonces llevaban las cananas con sus revólveres y de alguna manera tenía que ver que esa persona iba a desenfundar el revólver, que iba a enfrentarse a duelo con el villano. Y para eso necesitaba un plano que lo tomara un poco más en detalle que el plano entero, pero haciendo énfasis ahora sí en lo que iba a ser la acción. Esa utilización de este plano, digamos que se corta el personaje a la altura de las rodillas aproximadamente, recibió el nombre de plano americano justamente por provenir de ese género que es el western. Acá estamos viendo otras fotos también en relación a personajes humanos en un valor de plano americano. El plano medio va a cortar ahora a mi personaje un poco más arriba, a la altura de la cintura, a la altura de la cadera, a la altura del ombligo. Bueno, dependiendo si estamos hablando de un plano medio corto, un plano medio largo. La información que voy a tener en estos planos es un poco más detallada con respecto a mi personaje. Sí voy a poder seguir viendo parte del entorno. En particular, en lo que tiene que ver con los planos medios, un plano especial es ese plano medio corto, también llamado primer plano mayor o plano de busto, en el cual voy a estar, sí, cortando a mi personaje por la mitad, aproximadamente a la altura del ombligo, de las costillas, donde empiezo a ver una parte del pecho de ese personaje, es decir, del busto. Voy a ver el busto de ese personaje, si se quiere, como lo vemos en muchas esculturas que hay, ¿no? Los bustos escultóricos justamente son aquellas esculturas que
simplemente muestran esa parte del pecho, los hombros y la cabeza. Entonces, este plano medio corto me va a permitir ver a mi personaje un poco más cerrado en ese valor de plano, pero aún sin llegar a lo que sería un primer plano. Estamos hablando de un primer plano mayor, si se quiere, que es un primer plano aumentado, por decirlo de alguna manera. El primer plano tiene sus particularidades y es un plano en el cual estoy tomando a mi personaje aproximadamente desde la altura de los hombros, pasando por su rostro y dejando un cierto aire que puede ser mínimo o puede ser un poquito mayor, depende, por ejemplo, si estamos viendo a la chica del lado izquierdo o al chico del lado de la derecha, pero estoy viendo su rostro en su totalidad y hasta los hombros en ese valor de plano. Mientras que el primerísimo primer plano va a ser un plano en el cual sí voy a ver su rostro completo, pero lo voy a cortar entre la frente y la barbilla. Entonces, ahí voy a tener los ojos, la nariz y la boca del personaje en plano, en cuadro. Ahí estamos hablando de un primerísimo primer plano, a diferencia de este primer plano que estábamos viendo acá, donde el rostro se muestra en su totalidad. El plano de detalle es el plano que es el más cerrado de todos los planos. En particular, cuando estamos enfocando un rostro, tendrá que ver, por ejemplo, con ver solamente los ojos, solamente la boca de ese personaje. Ya no estoy viendo el rostro en su totalidad, sino que estoy viendo un aspecto de ese rostro. También hablamos de plano detalle cuando estamos hablando de objetos o de partes del cuerpo humano que no son el rostro, como puede ser una mano, como pueden ser, en este caso, anillos sobre una pila de arena, puede ser la ducha, ¿no? Que está tomada en un plano nadir de la película Psicosis de Hitchcock. Cualquier detalle, en definitiva, sea de objetos o de partes del cuerpo humano, va a tener esa nomenclatura de plano detalle. Los planos cinematográficos acá los vemos un poco más en conjunto, si se quiere, y vemos las diferencias entre el plano entero, el plano americano, medio, primer plano, plano detalle. ¿No? Tienen que ver con la figura humana, con la construcción de esa figura humana. Los planos por angulación, el plano cenit, el plano picado normal contra el picado y nadir, los estamos viendo en esta diapositiva. El plano cenital entonces es esa cámara ubicada arriba del todo y que apunta hacia abajo. El plano nadir, el opuesto. Los planos picado y contrapicado van a mostrarme al sujeto desde arriba o desde abajo, en un intermedio entre el normal y el cenital, o el normal y el nadir. Y el plano normal me lo va a estar mostrando a la altura de mis ojos. Acá tenemos un plano cenit o un plano picado absoluto, estamos viendo toda la acción desde arriba. Acá tenemos una idea de lo que es un plano picado. Estoy viendo la acción ya no desde arriba absoluto, pero sí desde arriba con un cierto ángulo, hacia abajo. El plano normal, plano neutro o plano frontal me está mostrando a mi personaje de frente a la altura de mis ojos. Yo estaría ubicado como observador, como espectador, como fotógrafo a la altura de los ojos de mi personaje. Y lo estoy viendo en una horizontalidad. En este caso, el plano contrapicado me va a hablar de una figura a la cual yo estoy viendo desde un poquito más abajo de lo normal. Un plano bastante usado en el cine como para engrandecer el personaje, como el plano típico del superhéroe, ¿no? Y también lo vamos a ver muchas veces aplicado en los discursos políticos, en las figuras de los políticos,
justamente que son enaltecidas con este valor de plano contrapicado. El plano nadir, ahora sí, es el plano que se toma desde abajo hacia arriba, como estamos viendo en este ejemplo, plano típico, ¿no? Que a veces estamos viendo, por ejemplo, a los jugadores de rugby que todos se juntan y bueno, la cámara está ubicada como en el medio abajo. En este caso es, bueno, una especie de transacción, de una apuesta, algo así. Y donde, en definitiva, lo importante es, es tomar a estos personajes desde abajo y ya, digamos, toma más preponderancia el hecho de que sea un plano nadir de que sea también un plano conjunto, pues estamos viendo en este caso más de un personaje, pero desde determinado ángulo. El plano escorzo. El plano escorzo incluye al sujeto protagonista de cara y al sujeto que escucha de espalda, en este caso si fuera una conversación. Enfatiza al sujeto que tiene la acción en ese momento, por ejemplo el que está hablando. Y la cámara se sitúa detrás del sujeto filmado en unos 45 grados. Es un plano perspectiva, de cierta manera, un plano tres cuartos. Estoy viendo al personaje desde determinado lugar. En este caso también recibe el nombre de over shoulder o plano por encima del hombro, porque tengo una referencia a ese otro personaje que tal vez sea una mujer con la que mi protagonista está hablando, que está en cuadro, pero esa toma está como un poquito por encima del hombro de esa mujer, apuntando hacia el hombre que está en ese momento teniendo una reacción frente a lo que ese otro personaje le dice, o que está por comenzar un diálogo o que está teniendo un diálogo. Entonces estamos hablando de un plano escorzo de ese personaje masculino. El plano aberrante o plano holandés es ese plano que tiene la particularidad de situarse a 45 grados, sea hacia la izquierda o hacia la derecha, está a 45 grados de la horizontal. Comunica al espectador como un efecto de inestabilidad, digamos, ¿no? Ver ese plano a mí me genera como una cierta inestabilidad, pero también le da dinamismo a la escena. Dentro del concepto de profundidad de campo, estamos ahora retrotrayéndonos un poco a ese teórico de fotografía que vimos en la entrega anterior. Podemos ver ahora sí enfocados o con una alta profundidad de campo, una gran profundidad de campo, a diferentes personajes. Un personaje que está prácticamente contra la cámara en un plano más cercano, un personaje que está en un plano intermedio y un personaje que está más alejado. Todos en foco. En definitiva, un plano con una gran profundidad de campo, con una angulación, podríamos decir, horizontal. Una baja profundidad de campo ahora implica que mi sujeto es el que va a estar en foco, mientras que el resto de lo que estoy viendo dentro de ese cuadro va a estar desenfocado. Lógicamente se aplica con el efecto dramático que yo le quiera dar. Los tipos de plano por punto de vista. Vamos a tener un plano objetual o plano imposible, un subjetivo voyeur y un indirecto. Lo vamos a ver, por supuesto, un poco más detallado en Pack 2. El plano objetual, lógicamente, tiene que ver con un objeto y tiene que ver con una posición de la cámara que sería, entre comillas, imposible en la vida real, ¿no? En este caso, la cámara está ubicada dentro del inodoro y está viendo al sujeto desde abajo, desde adentro de ese inodoro. Un plano que a veces lo vemos en las películas cuando un personaje abre una heladera y se ve como desde dentro de la heladera a ese personaje a través de los estantes y los productos que hay en esa heladera. Un plano subjetivo, también llamado plano punto de vista, es un plano donde la cámara nos muestra lo que ve el sujeto, es decir, como si la cámara estuviese en sus ojos.
se intenta meter al espectador en la piel del sujeto. En el ejemplo, vemos el punto de vista de un niño pequeño. ¿No? Es fácilmente reconocible por su altura, ¿no? Especialmente en el fotograma final, que la altura de sus ojos queda a la misma altura que la del pomo de la puerta. Un plano subjetivo, también un plano punto de vista, esta vez de un adulto que se encuentra en una pelea tal vez con otro personaje que está allí. Lógicamente el punto de vista este refleja a ese sujeto que es un poco más alto, ¿no? O sea, estoy viendo desde la altura, es decir, apenas picado a un sujeto que es un poco más bajo que ese personaje en estatura. El plano subjetivo voyeur es aquel plano que, si bien no deja de ser los ojos de un personaje, ve a otro personaje a través de algún objeto, por ejemplo, a través de una cerradura. En general, ese personaje no es consciente de estar siendo observado, ¿no? Por lo que podemos ver en esa secuencia fotográfica, que en este caso es a través del lente de una cámara, y entonces ese círculo rodeado de negro me está indicando que el personaje que está a la derecha está viendo al personaje que está a la izquierda. Estamos hablando de que estas son tres tomas diferentes a través de esa cámara fotográfica. El plano indirecto es, por ejemplo, cuando veo a mi protagonista, a mi sujeto en la fotografía, desde su reflejo en un espejo, por ejemplo. No lo estoy tomando directamente a él, sino que estoy tomando su reflexión a través de una superficie espejada. Puede ser un reflejo en el agua, en un espejo, en un escaparate, donde sea, pero estoy observando ese mundo que me rodea a través del reflejo. Los otros planos que vimos recién, en cuanto a angulación, es el plano frontal, el plano perfil o lateral, el plano dorsal si estoy viendo a mi personaje de espaldas. El plano flip over, que es el que íbamos a hablar en Pac-2, tiene que ver con eso de que giro la cámara y entonces lo que parecería que es el suelo pasa a ser el cielo raso. Me descubre a otro personaje desde otro punto de vista diferente, pero implica sí o sí un movimiento de la cámara. Lo más importante es tener en cuenta a qué altura entonces estamos seccionando o cortando a mi sujeto, y una máxima, digamos, bastante jocosa, es decir, bueno, no cortemos a el personaje por donde más le duele, no lo cortemos a la altura del cuello, en el estómago, no lo cortemos a la altura de los tobillos. En definitiva, busquemos alguna zona, como las zonas que están indicadas en violeta y no en amarillo, que serían como las más adecuadas como para hacer esos cortes en mi sujeto, en ese plano. Y esto sería todo en cuanto a angulaciones y a nomenclatura de planos por ahora. Muchas gracias por su atención y esténse atentos a nuestro próximo tutorial.